¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este directo. Bueno, victoria del Real Madrid, chavales, frente a este Athletic Club de Bilbao, 0-2, golitos de Karim y de Kroos. Partido difícil, ¿eh? Tal y como preveíamos, pues yo, chicos, he visto un partido que me esperaba ante un equipo muy agresivo, intenso, muchos centros, situaciones de área, tener que defender por momentos mucho, aprovechar situaciones que tengamos. Buenas notas de varios jugadores, me quedo con el partido de Nacho, de Camavinga, de Rüdiger en la segunda parte, que me ha parecido capitán general en el área propia. Asensio ha tenido un gol muy claro, muy importante. Gol de Kroos, viene muy bien. Vinicius desperdigado, tanto desperdigado en el partido. Pero bueno, creo que realmente era una victoria fundamental en este calendario apocalíptico que tenemos, lleno de partidos chungos. Y efectivamente, estamos en la pelea. Eso es, Alexis, ese es el mensaje. El Real Madrid se mantiene a 3 puntos del Barça, que ganó como gana el Getafe. Y bueno, ¿qué pasa, tío? Mugen, ¿cuánto tiempo? Chavalín, ¿cómo vamos? Bueno, me gustaría leer vuestras impresiones del partido. ¿Qué os ha parecido? Me apetece, pues, estos post charlar. Creo que hoy, hablando Alexis de Camavinga, me ha parecido que ha hecho un partido descomunal. Un partido en lo áspero, también de categoría abriendo el juego. Ceballos ha tenido momentos lúcidos. Hoy era una prueba también para Ceballos. Creo que la ha solventado tampoco de sobresaliente, pero bastante bien en una cancha difícil. Valverde sigue en un perfil bajo, pero oye, creo que por ganas y carácter no se le puede discutir a este tío. Y lo dicho, Nacho a día de hoy es el mejor lateral derecho que tiene el Real Madrid. Debe ser titular por delante de Carvajal y de Lucas Vázquez, que a día de hoy ni están ni se les esperan. Nacho tiene que estar por delante de ellos dos. Y a día de hoy la defensa tiene que ser Mendy, Álava, Rüdiger, Militao y Nacho. Yo lo veo claro. Y Camavinga, centrocampista titular, con los que quieras poner Modric, Kroos, Tchouaméni, Valverde. Pero Camavinga es teniente general, capitán y sargento ahora mismo de la medular madridista. Partidazo de Camavinga, dice Alejandro. Buenas noches, J. Martins, miembros del canal, Carlos. Hemos sudado tinta china. Ahí está Rubén Herbella, ¿qué pasa? Real Madrid es el mejor equipo del mundo, dice Helen. Chinchilla, también decirme desde dónde saludáis, gente. Desde Latam, España, desde cualquier sitio que estéis. Me apetece que me digáis, ¿vale? Hola, Hussein, vaya rojo, Getafe. Bueno, lo de la roja de Dembélé, la entrada de Gavi fea, pero nada nuevo bajo el sol, ¿no? Arbitraje made in Camp Nou. ¿Qué pasa, Helen? ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Bueno, yo lo he dicho, creo que es un día para estar contento. No creo que hayamos hecho un partido excelso, pero creo que hemos hecho un partido sólido, serio. Creo que hemos protegido bien el arco propio. Creo que en esos momentos feos hemos resistido. Creo que en momentos hemos manejado bien el balón, sobre todo en la primera parte del 25 al 45 de la primera parte. Y luego en esa resiliencia y resistencia en San Mamés que hay que tener. Creo que el equipo ha dado buenas prestaciones. Todo esto teniendo en cuenta el esfuerzo ante el Villarreal también, teniendo que remontar, teniendo en cuenta que tenemos que jugar el jueves un derbi. Bueno, victoria, 3 puntos y competitivos, ¿no? Que es de lo que se trata. Dice Maritza, más feliz no puedo estar. Pues yo también súper contento. Maritza, ¡hey, fanáticos! ¿Qué pasa? Don Edu, fanáticos Real Madrid. Mañana deciros que vamos a estar en su canal, ahí en Fanáticos, charlando. En uno de nuestros canales hermanos madridistas vamos a estar charlando de lo de hoy, del derbi. Seguro que con Edu muchas cosas para hablar y hablar de, pues eso, de una liga que va a ser muy dura frente a este Barça, pero que el Madrid, ya sabemos, tiene esa sangre de competirlo y de estar ahí, y yo no dudo de que los chicos van a estar. Ganarla, eso ya es otra cosa. Estar, yo creo que vamos a estar cerca. ¿Qué pasa, Antonio Jesús? Muy buenas, ¿cómo lo llevas? Courtois no ha intervenido mucho, pero ha tenido una parada de mérito en la primera parte. Ellos, sobre todo, más llegada que ocasiones. Nosotros, algunas ocasiones claras, como Nacho, Asensio, varias ocasiones. Carlos Acevedo, buenas noches desde Argentina. ¿Qué tal, Carlos? Excelente tu análisis del Real Madrid. Un abrazo para ti, don Carlos Acevedo Quevedo. Helen Chinchilla dice, eres muy guapo. Bueno, pues muchas gracias, Helen. Aquí estamos todos divinos porque, entre otras cosas, somos madridistas. Se le ve con más confianza a Camavinga, sí señor. Camavinga, capitán general del medio. Por delante de cualquier jugador que quiera ser pivote en este equipo. Teniendo en cuenta la temporada brutal que tenemos, pues era un partido que había que sacar. Normalmente el Athletic Club
suele poner mucho diente, mucha sangre, tiene muchas ganas siempre de ganar al Madrid y creo que sacar este partido con este 0-2, marcador a 0, como han comentado los miembros del canal en el directo que hemos tenido con ellos exclusivo, pues creo que es a tenor de una buena defensa, de defender bien, de poner el culo ahí, defensivamente hablando, como debemos, y seguramente de tener buenos momentos de bloque presionante, aunque en la segunda parte hemos sido más bloque bajo. Madridistas fieles a la Madrid nada más. Ahí está Helen. Saida Mora. Hola, Quique. ¿Cómo va? ¿Cómo va la cosa, Saida, contentitos. Ha ganado el equipo de básquet, el de fútbol, así que felices. Lo único el Barça, que ha ganado 1-0 y joder la tasa la que ha fallado, madre mía. Si hubiera marcado ya un madridista como Juanmi la tasa, hubiera sido la leche. Hubiera sido la leche esta noche. Venga, chicos, darle like al directo y apoyamos el canal, que es gratis. Oye, todo suma. Todo nos hace crecer. Y estamos muy cerca de llegar a los 21.000. Buen partido de Nacho, dice Setebar, nuestro último miembro oro de Madridismo al Día. Como siempre os digo, cuando hacéis en los vídeos superchats, donaciones, las membresías, gracias a todos. Camavinga y 10 más. Vamos, Jesús, ahí a tope. A tope, a tope, a tope. Camavinga para mí ha hecho un partido muy serio con balón, sin balón. Ha trasladado muy bien el balón, ha organizado al equipo. Le ha dado esa consistencia y equilibrio. Para mí Camavinga es un 5 de manual. Y vuelvo a decirlo, puede jugar de interior porque sabe hacerlo. Pero él a día de hoy es pivote. Los chavales han ganado el torneo Adidas Next Generation en la final contra Zalgiris. Sí, lo sé muy bien. A lo mejor mañana hacemos de Jan Vide y de Hugo González vídeo. Que han estado en el quinteto elegido de este torneo importante, prestigioso, a nivel internacional. Quique, no entiendo por qué han puesto misma hora el Real Madrid baloncesto y de fútbol. Estos horarios de mierda, que no tiene sentido. Se me escapa. Me parece que va en contra de los intereses del Real Madrid, pero del propio espectáculo. Me parece lamentable, chicos. Me parece terrible, pero es lo que hay. A ver, es verdad que frente a un Athletic Club de Bilbao que viene con tantas ganas, luchando por Europa League, como van a luchar, es normal que sufras por momentos. Yo esperaba sufrir. Yo creo que hoy lo que más me ha gustado del equipo es la involucración, sobre todo tras el gol de Benzema. Yo he visto 25-30 minutos en la primera parte muy buenos. En la segunda parte he visto 25 minutos sufriendo. Pero yo creo que tiene mucho mérito. Con un Vinicius tan mal también que estamos teniendo en este partido, creo que sin tu jugador más potente, más rápido, a máximo nivel, poder sacar este partido a domicilio, tiene mucho mérito, chicos, de verdad, Vamos a quedarnos con lo bueno, portería cero, ganar con 2 goles. Benzema necesita los goles como el comer. En fin, cosas buenas. Mientras vais entrando en directo, que ya somos 60, os tengo que comentar que esta semana se viene fuerte Madridismo al Día. Bueno, ya sabéis, mañana voy a estar con Edu, Fanático Real Madrid, en su canal. Pero a partir de ahí también vamos a tener cosas, ¿vale? Vamos a tener a Miguel Serrano en directo el martes. Vamos a tener el miércoles a Collins. También estamos pendientes de Voz Madridista. Vamos a grabar con Dani Benavides también. Esta semana en principio. Bueno, os iré comentando cosas, ¿vale? Y con Madridismo Duro desde Estados Unidos también. El viernes tendremos directo, Mejor canal madridista mexicano. Jugamos contra el Valencia en la Copa de Básquet. ¿Cómo que jugamos contra Valencia? ¿Confirmado? Sí, creo que hubo sorteo. ¿Ha habido sorteo? ¿Cómo que ha habido sorteo? ¿Cuándo? Si no se ha celebrado, ¿no? Ojo, yo estoy perdido. Quique, buen partido de Camavinga, Asensio y de Ceballos, sí. Asensio no ha estado mal. La verdad, Asensio, yo seguramente no lo renovaba porque estoy un poco cansado de su cara. Así os lo digo. Pero vaya, creo que mientras aporte, es un jugador que el sorteo es mañana, ¿no? Pues eso. El sorteo de básquet de Copa del Rey es mañana. Bueno, Asensio puede seguir aportando cosas. A mí es un jugador que no me convence, pero mientras sea de los nuestros, yo quiero que sume. Y para que sume tiene que jugar. Y no pueden jugar todos Rodrigo, Vinicius y Benzema. Asensio tiene que jugar, Hazard y Mariano no tienen vida útil. Valverde puede ayudar de extremo. Va por clasificación, que no es sorteo, Ana Paula. Que es por clasificación. Pues el Valencia, divino. Divino, pues entonces estaremos atentos a este Valencia Basket de Shannon Evans, que ha fichado por el conjunto valenciano, jugador que sonó para el Real Madrid. Real Madrid ha estado muy bien en defensa, ha estado muy consistente en defensa, muy sólido. El mejor jugador del Madrid hoy ha sido Militao. Para mí Rüdiger en la segunda parte y Militao en la primera. Son copartícipes de la solidez defensiva en bloque bajo. Centros han ganado muchísimo por arriba. Pero si es sorteo mañana a las 12, que me estáis volviendo loco. Muy bien, ¿me estás troleando o qué, tío?
No entiendo. No entiendo, no entiendo. Yo creo que Mugen me está troleando. O está un poco confuso. No pasa nada. A mí, vamos, es la primera vez que la Copa del Rey por clasificación. Siempre ha habido sorteo. Me llamaría la atención. Pero bueno, tranquilidad, chavales. A ver, Militao es una barbaridad, nos dice Alejandro. Militao cuando está bien, como el año pasado, es de los mejores del mundo. De los mejores del mundo. Buenas, Poti Poti, ¿qué tal? Ir saludando, chicos, que me apetece leer vuestro análisis del partido, vuestros MVPs, que ha habido varios jugadores que han destacado. Ahora, bueno, están poniendo en imagen a Ceballos. Mendy ha tenido mucho trabajo, muy bien. Joder, ¿esto qué es, tío? Ya me estáis troleando por aquí. ¿Estás viendo a Ana Paula? ¿Pero eso qué es, tío? Yo creo que es Mario. Es Mario, ¿no? Puede ser Mario Luni. Yo creo que es Mario Luni que se ha metido con otra cuenta, tío. Perdón, si hay sorteo, sí, es mañana. Nada, Mugen, te perdono, tío. Pero ya no puedes comentar en vídeos de básquet durante 3 días, ¿vale? Es tu penitencia por equivocarte. No se puede. Bueno, con el partido. Mendy, mucho trabajo, pero la defensa en general ha estado bien. Hay partidos, chicos, que se ganan desde el ataque, desde la efectividad, pero también desde no encajar, obviamente, desde acertar en esas jugadas clave, pero para mí Nacho hoy ha sido el mejor. Nacho hoy ha sido brutal. Insisto, Nacho, con el nivel de laterales derechos que tenemos a día de hoy, que son muy flojitos, tanto Carva como Lucas, y Odriozola obviamente no vale, Nacho, lateral derecho titular. Pero vamos, clarísimamente. Y por supuesto, Nacho perfectamente puede renovar un año con 33 años que tiene. ¿Cómo que no se oye? Poti Poti, no lo oirás tú. Aumenta tú el sonido, tío. ¿Tú te imaginas que yo llevara aquí 10 minutos o 15 como llevo, con casi 100 personas y no me escucharan? Sería la hostia. Eso sí que sería un poder de cautivar brutal. Los mejores, Eduardo Camavinga. Dani, muy bien. Camavinga para mí ha sido el jugador más constante del Real Madrid hoy. Ceballos hoy ha estado muy bien y con confianza puede ser importante. A ver, lo de Ceballos para mí es como lo de Asensio. Es un jugador con vida futbolística útil, no para ser líder del Real Madrid, pero sí para ser un jugador que dé rotación y consistencia en el puesto de interior. Como interior izquierda, interior derecha, como un jugador presionante, con ímpetu, con buen pie. ¿Qué edad tengo? Tengo 28 años. Tengo 28 añitos. Yo estoy de acuerdo contigo, Nacho ha sido un fenómeno. Nacho ya ha hecho un trabajo por el perfil derecho brutal. Y luego en la segunda parte yo a Vinicius hasta lo hubiera quitado antes, la verdad. Porque Vinicius ha sido claramente hoy el peor con diferencia del Real Madrid. Yo hubiera metido a Rodrigo antes. Vinicius hoy estaba fuerísima del partido. No ha tenido esa segunda parte tan definitiva como contra Villarreal, que terminó fenomenal. Hoy ha terminado muy mal. Con Vivian y compañía, con los jugadores del Athletic, fatal. Quique, yo te echo 25. ¿25 qué me echas tú a mí? Cuidado, Dil, que nos ponemos juguetones. Sin Kroos y Modric jugamos mejor. Bueno, sí, Modric ha entrado y no ha aportado mucho, pero por lo menos esperemos. Yo creo que contra el Atleti Modric va a ser titular. Partido en casa, un Atleti que se cerrará mucho. Seguramente necesites más de Modric en posicional para atacar. Así que a lo mejor el plan de Ancelotti, tío, sale bien. Joder, imaginar que Ancelotti empieza a rotar bien el equipo y obtiene resultados. Porque hoy era muy importante, sin Modric, sin Kroos, leyendas del Real Madrid, sin ser titulares, presión para Ceballos, Camavinga, y el equipo ha dado ese paso al frente. Ha ganado en uno de los campos más difíciles de la liga. Y además, no jugando muy bien, pero siendo bastante productivo el juego del Real Madrid. Creo, y el gol de Kroos ha sido una barbaridad. Oye, Kroos ha entrado y mira, gol. Más no se le puede pedir. Perfecto. El plan de Ancelotti ha salido de puta madre, y hay que decirlo. Ojalá Chicleto rote bien. Y cuando esté Tchouaméni, que lo ponga de doble pivote con Camavinga. Ya, como haga eso y ponga el esquema para cubrir a Tchouaméni y Camavinga, joder, Ancelotti, te dedico un vídeo. En plan positivo, en plan de que te quiero. Contento con Ancelotti. Buenas noches, Antonio Fuentes. ¿Qué pasa? Nacho hoy por hoy le ha enseñado a Ancelotti que es verdaderamente el que tiene que jugar más partidos. Sí, hombre. Es su típico gol, el gol de Kroos. El típico gol, el de toda la vida, el de siempre, grande. Y ya si saca uno del Castilla, bueno, como le dé por subir a Sergio Arribas al primer equipo, viendo que Hazard y Mariano son unos despojos humanos. Joder, eso ya sería brutal, 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 brutal. Carlo Ancelotti es un fenómeno. Claro que sí, hombre. Muy bien. Carleto, cuando lo haces bien en este canal se te quiere. Cuando lo haces mal lo decimos. Así somos en Madridismo al día. Lo haces mal, lo digo. Lo haces bien, también. Es así.
O sea, es que no es cuestión de favoritismos. Hay que decir cuando el equipo trabaja bien, se curra un partido, cuando el entrenador acierta en los cambios, acierta en el 11, da oportunidades a jugadores como Ceballos, Camavinga, tal. Se dice. Eduardo Camavinga, Tchouaméni, Valverde, medio campo titular. A ver, no tiene por qué ser siempre ese medio campo. Tú puedes compartir a Camavinga, Tchouaméni con Modric, con Kroos, y poner arriba a Rodrigo, Vinicius y Benzema. O en un partido determinado puedes poner quizás, como hoy, a Marco Asensio, que mira, a lo mejor el chaval quiere terminar bien su temporada con el Real Madrid, es un jugador con muy buen pie. Joder, macho, Dil, tenéis algo ahí, Mari, y tú, con lo de Helen Chinchilla. Quique, estás pidiendo mucho a Carlo Ancelotti. Que no, hombre. Carlo Ancelotti tiene experiencia, que yo sepa, ¿no? Pues ya está. Oye, que la gente del Athletic Club de Bilbao seguro que está pensando, joder, hemos hecho para marcar, por supuesto, pero esto no es hacer, es marcar. Coño. Y si prueba algún día Vinicius, Tobías, Arribas y Karim por Álvaro Rodríguez de revulsivo, provoca un terremoto totalmente. Ese día yo me emborracho. Hago un directo de 24 horas haciendo odas permanentes a Ancelotti. O sea, así os lo digo. Así os lo digo, ¿eh? Seguro que es Looney, yo estoy convencido que es Looney. Vamos, o sea... Además en la manera que tiene de hablar, también. Seguro que es Mario Looney. Chinchilla, eres Mario Looney. El gol de Benzema es muy bonito, chavales. A mí me gusta mucho. Chicharrito rico, ¿eh? Es muy importante que Benzema marque goles, que se anime, que coja mentalidad positiva, porque su temporada es lo que es, no vamos a engañarnos, pero es clave para este equipo. No hay otro 9, no hay otro delantero. Adoramos a Karim. Que haga un The Last Dance este año, ¿eh? Que la rompa, que la reviente. Claro que sí. A ver si continúa contra el Atlético de Madrid. Yo no sé qué pensar, ¿eh? Del partido frente al Atleti, no sé qué pensar. No lo sé. ¿Looney o Lumi? Mario Lumi. Es Mario Looney. Looney. Mario Carroll. Real Madrid es nuestra vida. Todos los madridismo. ¿Qué dices, Helen? ¿Qué dices, Helen Looney? ¿Qué dices? Dice Robbie, el Madrid salió de 2 partidos bravos postclásico. Hay que recuperar la regularidad. Sí. Yo creo que... hay que mirarlo desde un punto de vista de proyección general. Sensación de mejoría, de que el equipo ha competido mejor, ha transmitido mejores sensaciones. Estos partidos tienen que servir para algo, tíos. Aparte de los 3 puntos evidentes, tienen que servir para también insuflar ánimo, aire. Aire y ánimo que nos está faltando. Nacho jugó muy bien, dice Ahmed Mortavit, sí. Nacho fue de los mejores. Antonio Blanco titular con el Alavés y jugando muy bien. Hizo muy buen partido, Antonio. Me alegro por él. Es muy buen chaval y buen futbolista. Espero que le vaya bien a Antonio Blanco. Además aún mantenemos derecho por él, ¿no? Pues ya está. Helen, eres de Frasco. ¿Qué habláis, tío? ¿Qué habláis, tío? Dil, no me líe el directo, Dil. Dil, no me calientes el directo. Oye, vamos a bloquear ya Helen, ¿no? Ok. Nos vendría muy bien pillar una buena racha de victorias y llegar a tope contra el Liverpool. Nos vendría muy bien. Nos vendría muy bien. El partido de la Real Sociedad creo que va a ser también muy bueno de medir. La Real Sociedad lleva 9 victorias consecutivas, 27 puntos. El conjunto de Alguacil está jugando muy bien al fútbol. Muy bien. A ver, ¿qué me decís? Claro, lo que dice Alfonso Dols, ¿no? Pues eso es, que el equipo ha estado bien aguerrido atrás y arriba creando peligro. Es que el equipo ha hecho un partido completo. Nico Paz se mandó, y con el balón me ha gustado el Madrid en el medio del campo. Nico Paz se mandó un buen partido con la sub-20 de Argentina ayer. Nico Paz es un pedazo de pelotero. Tenéis vídeo al respecto de los canteranos en el canal por si queréis verlo. Tienes razón, tenemos que criticar cuando hay equivocaciones por parte del entrenador o jugadores, sea quien sea, y más cuando lo hace mal, claro. Hombre, lo que no puede ser es que hagamos mutis por el foro y como si no hubiera pasado nada, que todo está de puta madre, todo... Pues no, cuando el equipo está mal se dice, ¿no? Digo yo. Digo yo. Viva el Congo, ¿de qué habláis, Dir, tío? No me troléis el directo, venga, va. Qué partidazo del Arsenal, sí. Sí, y golazo de Bukayo Saka, tío. A mí me parece un pelotero, Bukayo Saka. Para el extremo derecho nos vendría... Buah, tenéis vídeo en el canal también sobre Bukayo Saka, ¿eh? Cuidado con Sorloth.
Sí, Sorloth es muy peligroso, grande, está oliendo gol, define bien, cubre bien el balón. Aún falta un segundo 9, pensando en que Endrick llegará a adaptarse. El Real Madrid debería fichar un 9 alternativa de Benzema este próximo verano, una oportunidad de mercado, un delantero que te pueda ayudar, un delantero polivalente que pueda jugar en varias posiciones. Eso es lo que yo creo que necesita el Real Madrid y sobre todo Benzema. Necesita frescura, alternativas en el puesto de adelante, o sea, necesita algo de eso, ¿no? Yo creo que por ahí deben ir los tiros, aparte de reforzar los laterales. Bellingham, pues tiene que por ahí, joder, tiene que ir por ahí el tema. Es que me pican los ojos porque hay mucha sequedad en el ambiente, tíos. O sea, lo siento mucho, ¿eh? Sé que no es agradable, pero es que si no, es que me pica, me pica. ¿Cómo adecuaríais tácticamente a Tchouaméni con Camavinga? ¿Consideráis que Camavinga y Tchouaméni tienen que ser ambos titulares en el Real Madrid para un partido prime, para un partido top, para un partido ante un City, un Liverpool, un PSG, un Bayern de Múnich? ¿Pensáis que deben ser titulares? Ante un Barça, me vale. Titulares Camavinga, Tchouaméni. ¿Cómo los acoplaríais tácticamente? Porque ese es el punto clave que tiene que arreglar Ancelotti. Poner tácticamente bien a Tchouaméni con Camavinga. Kudus, buen jugador. También. Este en el Mundial alió bastante. Seco nos vendría bien, sí. Edin Seco, delantero veterano, con gol, que ha hecho buenas temporadas, por ejemplo, en el Inter, que conocemos bien. Ojito. Doble pivote, efectivamente. Muy buen tío, exacto. Entro a saludaros, tengo que dejar, chicos. Un abrazo, Mike. Pequeño Mike ha entrado ahí, desde Telegram. Muy bien, chicos. Muy bien, ¿eh? Está siendo bastante activo. 4-2-3-1, dice Josain. Hola, Fernando Rodríguez. Importante esta portería cero ante un buen rival. Sin las vacas sagradas. Vaya futbolista Camavinga. Camavinga es comunal. Es un día en el cual tenemos que estar muy contentos con don Eduardo Camavinga. Arribas tiene que darle la oportunidad de jugar y competir de interior con Valverde. Sí. De alguna manera tendría que entrar en el primer equipo, pero bueno. Creo que todavía no, pero de cara a la próxima habría que ir probando, dice Alejandro. Pues yo lo iría probando ya para ganar los títulos, porque el Madrid va a necesitar físico, energía, un bloque bien constituido a nivel equilibrios. Si se va Nacho, ¿a quién traerías? Bueno, por ahí María saca un nombre que en su momento me fijé y que en el Lyon parece que está mejorando, aunque lo he perdido de vista. Me fijé en él hace un año, malo gusto, me hablaba muy bien de él. Luego tenemos a Jeremy Frimpong, que en el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, el jugador de Países Bajos, es clave y es uno de los laterales carrileros con más proyección de Europa. Pedro Porro, que además ocupa plaza de español, podría venirnos muy bien. En el Sporting lleva 2 años buenísimos y, aunque está dentro de la agencia Méndez parece ser, a mí me parece uno de los laterales de más recorrido en Europa. Y es un perfil que me gustaba mucho cuando estaba en España. Fresneda del Valladolid, a mí es un chico que me parece que tiene mucha proyección. Pero si no quieres fichar, si no quieres irte al mercado, apuesta por política Juni Calafat. Paga los 10 millones por Tobías y mételo. Vinicius Tobías es el carril titular del Castilla. Pues apuesta por Tobías. Depende. Hay varios, más jóvenes, más veteranos. ¿Verdad, Jimmy? Hay varios, depende. Si buscas un lateral más consolidado, con más experiencia, más ofensivo, más defensivo, depende de lo que busques, ¿eh? Depende, pero hay laterales derechos en el mercado. No tienes que irte a por un Alexander Arnold. Oye, ¿no se podría ir a por Vlahovic aprovechando la sanción de la Juventus? Sí. Pero Dusan Vlahovic, ¿cuánto te van a pedir? ¿100 millones? ¿90 millones? Con lo que les costó. ¿Cuánto pagaron a la Fiorentina? Pagaron un pastizal, un dineral a la Fiore. ¿Por cuánto te lo va a vender? El problema es ese. A mí me parece que Camavinga tiene que partir del 5 o 6. Yo creo que él es un pivote de avance, desde la zona de pivote defensivo avanzando. Sí, Orue, pero el problema es que te lo vendan por 70 millones. A mí Vlahovic me encanta. La primera temporada de Vlahovic en la Juventus, recién llegado, era aplastante, tío. Era descomunal. Yo creo que luego ha ido bajando un poquito, no sé si os parece a vosotros lo mismo. No era ese delantero tan dominante en la Serie A que yo estaba viendo al principio, tanto en la Fiore como en sus inicios en Juve. Que a lo mejor me equivoco, pero creo que tiene un techo más alto de lo que ha demostrado. Es joven. Chiesa también es un extremo buenísimo, que ahora no estoy siguiendo, pero me gustaba mucho. Como cuarto central, ¿te gustaría Pau Torres? ¿O Gonzalo Ignacio? A mí Pau Torres me parece un defensa
poco contundente y poco para el Real Madrid. Para un Real Madrid que juega con un perfil de central rápido, tipo Álava, Militao y Rüdiger, creo que no es exactamente Pau Torres lo que requiere el Real Madrid. Y al otro no lo conozco, así que no te puedo opinar. La Juventus quiere lo que se pagó por él. Claro. La Juventus va a querer que se pague mucha pasta por Vlahovic, el que venga por él. Ir a por él. Tengo mis dudas. ¿Me gusta? Sí, no lo sé. ¿Hasta qué punto? Camavinga de Seedorf y Tchouaméni es redondo. Sí, pero hay que acoplarlo. Vlahovic, ¿qué contrato tiene? Esa es buena. Vamos a mirar el contrato de Vlahovic. Dusan Vlahovic. Venga, chicos, vamos a mirar el contrato de Vlahovic, que es un jugador que siempre ha gustado en el canal. Valor de mercado 80 millones en Transfermarkt. Tiene contrato hasta el 2026. Y mucha pasta, niño. Mucha pasta. 70 millones, como bien dice Orue. Yo ya te digo, por menos de 80 millones este tío no sale, ¿eh? Yo no veo que la Juve se quiera desprender de una estrella como puede ser Dusan Vlahovic, con 22 años, así como así. A ver, ¿qué más me decís? Antonio Silva del Benfica por 40. Antonio Silva puede ser una opción. Pero también habrá que ver qué quiere el Real Madrid. Y Vlahovic querrá ser titular. Firmino me gusta. Firmino, Marcus Thuram, creo que son opciones más viables para el Real Madrid. Delanteros móviles, que pueden jugar en varias posiciones. Puede que ese perfil de delantero no te venga con aura de querer ser titular en un Real Madrid, que no venga con ese cartel, y en cambio son jugadores multiposicionales que te pueden ayudar. De hecho, Marcus Thuram esta temporada está marcando goles. ¿Cuántas fichas tenemos de extracomunitarios aún? Terry, están todas liberadas. Todos los brazucas, los brasileños han cogido la doble nacionalidad. Ahora mismo el Real Madrid dispone de 3 plazas de cara a la próxima temporada. ¿Quedarte con Ceballos o subir a Nico Paz? Quedarte con Ceballos a día de hoy. Pero Nico Paz yo le subiría al Castilla, que haga su camino normal. Oyoga asegura que Pedro Porro prefiere quedarse en el Sporting de Portugal hasta final de temporada para fichar por el Real Madrid. Eso donde lo... en Oyogo. A ver, Víctor Rodríguez, ¿puedes ponerme el enlace? Del medio portugués Oyogo. ¿Y puedes buscarlo tú, Ana Paula? Poner Pedro Porro Oyogo y ver que esté el enlace. Sí. La clave era Gabriel Jesús. Gabriel Jesús es uno de los mejores delanteros del mundo. Pero vamos, ya me lo parecía en el City. Infravalorado por Guardiola totalmente. Y simplemente ahora es estrella en el Arsenal. Un equipo que juega al igual que para Odegaard para él. Jugadorazo. Gabriel Jesús te puede jugar a la izquierda, a la derecha, arriba. Son de esos delanteros móviles que me gusta. Muy superior a Richarlison, hablando de brasileños, desde mi punto de vista. Sí, Rüdiger hoy estuvo muy bien. Confía Oru en Rüdiger. ¿Qué experiencia y calidad tiene? Tú hazme caso. Por Guardiol. Guardiol es más central que lateral, obviamente, a día de hoy, aunque puede perfilar lateral. Pero Guardiol por 100 millones, macho. El Leipzig se va a tirar a las tirsas ahí para pedirte todo el dinero del mundo. Sí, lo que dice Dil. Gabriel Jesús puede jugar en todas las posiciones ahí. Odegaard es una máquina y saca ni qué decir. Qué guapo el Arsenal, ¿eh? Cómo juega al fútbol, chico. Y en Diaté también el delantero este jovencito que tiene el Arsenal. Ojito el Arsenal, que trabaja muy bien a los jóvenes. Siempre ha trabajado muy bien a los chavales. Y chavales de colonias francesas o franceses. Ha trabajado muy bien. Alex Jiménez, sí. Lo que pasa es que Alex Jiménez no está jugando esta temporada porque Tobías está por delante de él. Está jugando en la Youth League porque aún tiene edad de juvenil, porque es del 2005, edad de Iker Bravo. Odegaard era el recambio de Modric perfecto. Bueno, Odegaard se lo perdió también, ¿no? Entre todos. Él, el Madrid, todos. Quique, ¿viste hoy en el partidazo que hizo Bellingham? Bueno, Bellingham hoy en el 4-3 frente al Augsburg ha sido clave. Ha hecho jugadas fundamentales. Ha marcado, creo que, un gol muy importante. Nketiah tiene muy buena pinta, Aru, ¿eh? Vamos a seguir a ese chico porque tiene muy buena pinta. Pero bueno, al margen de los fichajes, hay que apoyar a los que tenemos y tenemos que ganar algún título importante. ¿Con lo que tenemos pensáis que podemos ganar la Liga o la Champions? Esa es la cuestión. Hombre, y el Mundialito, para tener la estrellita, queda bien también ganarlo. Pero la plantilla es corta. Pero esperemos que nos dé para final de temporada. Ojalá que nos dé. Ojalá. Cubo está muy bien también. No jugó contra la Real de titular. La Real es un equipazo, ¿eh? Cómo juega al fútbol, ¿eh? La gente habla del Arsenal,
Pero la Real me gusta mucho, la Real Sociedad de Imanol Alguacil como juega. Quique, me gustó mucho Saka, sí. Bukayo Saka es buenísimo. ¿Qué es de Israel Salazar en el Real Madrid? José Andoain, yo creo que no. ¿El qué? ¿Crees que no? Lo que sería un Mbappé, Hendrik, Vini Junior, Rodrigo, Kudus, Asensio. Mucho lío ahí, sí. No estaría mal. No estaría nada mal, nada mal. Haaland ha superado el récord goleador de la liga sin haber acabado la primera vuelta. Haaland es el mejor 9 del mundo. No hay más. No hay duda. Por encima de Benzema, Vlahovic y cualquiera que se os pueda ocurrir o Lewandowski. Es el mejor y punto. No hay más. A ver, esto que me mandáis aquí de Bernabéu. Tienes que leer la última parte. Vale, pues de esto a lo mejor haremos vídeo, ¿no? ¿De cuándo es? Del 22 de hoy, ¿no? Pues vamos a guardarlo. Es información de Oyogo, ¿no? Que es uno de los medios más importantes de Portugal. Bueno. Hay que ver todo. Sí, bueno, pero lo que dice al final es la clave, ¿no? Oyogo asegura que Pedro Porro prefiere quedarse ahora en el Sporting para luego poder fichar por el Madrid. Pues esto estaría muy guapo, ¿eh? Me parecería muy bueno. Nada más que Pedro Porro son 45 millones de cláusula. En Portugal sí que hay cláusulas, como en España. Que no nos da para ganar Champions y Liga, dice José Andoain. Haaland. ¿Qué pasa con Haaland? Te vuelve loco, ¿eh? Te vuelve loco, Dilf. The Greatest. Reinier desaparecido, pero Miguel está con la flecha para arriba. Miguel Gutiérrez es muy buen lateral. Habrá que decidir en verano si traerse a Miguel o traerse a Fran García para competir con Mendy. Antonio Blanco está en el Alavés. Se ha ido del Cádiz, que lo estaban maltratando, deportivamente hablando, y se ha ido a Vitoria a jugar. Y ha jugado como titular este partido y muy bien en segunda división. En un equipo con historia como el Alavés, oye. Me parece bien. Haaland el Cibor. El Cibor. Bueno, a Haaland que le vaya muy bien. El Madrid podrá seguir ganando sin Haaland. Mira, Manuel Ángel, sí. Bueno, de Manuel Ángel os lo analicé en el canal de Voz Madridista con Aure. Me equivoqué diciendo que es zurdo. Lo que quería decir es que es ambidiestro. Maneja dos piernas. Es un interior. Con cabeza arriba. Último pase. Llegada. Talentazo del 2004. Del 2004 como Tobías, ¿no? Por ejemplo. Luego también está Jacobo Ramón. Por ahí. César Palacios. Jóvenes así. También David Jiménez. Que está destacando en el juvenil. Gonzalo. Bueno, hay mucho talento en el Castilla, mucha calidad. Por ahí la gente de arriba sin Julen John Guerrero tiene más espacio ahora. Bueno, ya iremos viendo, Ya iremos viendo la calidad ahí. Haaland o Mbappé, Mbappé. Mbappé es el mejor, Haaland el segundo. Antonio Blanco es muy bueno, pero con Tchouaméni y Camavinga lo tiene muy jodido. Sí, hombre, claro. Es que el Real Madrid ya ha cerrado el centro del campo para años. El pivote. Ahora hay que fichar a Bellingham para sustituir a Kroos o a Modric. Es la clave. Jacobo lo he checado y me vuelve loco. Corre mucho, pero aparte gana muchos duelos físicos. Va muy bien por arriba, saca bien el balón. Superior a Edgar, que se parece un poco a él. Me parece una versión muy interesante, Jacobo, Lo iremos siguiendo, jugador del juvenil de Arbeloa. Iremos testando. Pero bueno, chicos. Os noto contentos, os veo bien. Me alegro veros así, sonriendo, con una sonrisa madridista. Arbeloa, entrenador. Pues Arbeloa debe ser entrenador de alguna manera en el futuro del Real Madrid. Ayudante de Xabi Alonso, yo qué sé. Quique, yo creo que el Real Madrid tiene que tirar la Copa del Rey. Depende. A ver cómo se da todo. Le ganas 1-0 al Atleti. Pum, chao, chao. Partido malo, pero ganas, te lo llevas, semifinal. Y ahí ya doble partido, pum, pum, pum. Es curioso que a la Juventus la sancionen por una operación con el Barça. Y en España, a ver, yo no voy a dar mi opinión respecto a la operación plusvalías. Entiendo que ahí estuvo la operación de Arthur, de Pjanic, ese intercambio de sobrevaloración del mercado para equilibrar cuentas. No sé hasta qué punto el Barça ejerció las mismas acciones internas de manera ilegal que se ha demostrado que ha hecho la Juve, el Barça. No sé hasta qué punto. Por lo tanto, aquí no me puedo manifestar porque es un tema que me supera técnicamente. No sé hasta qué punto. Las cosas que me superan y que me parece una vergüenza es que Gavi, por ejemplo, o Dembélé no haya sido expulsado hoy. Esas son las cosas que me joden también. Contra el Atleti hay que ganar sí o sí. No se puede perder. Y sobre todo no se puede perder porque sería repetir el 2015. Fijaos en la cronología de la 14-15 y de este año.
si perdemos en cuartos de Copa contra el Atleti. Arbeloa entrenará a su generación 2004 en pocos años en el primer equipo. Ojalá, Fernando Rodríguez. Ojalá que sí, tío. Me encantaría. Lo de Dembélé, cada vez que lo veo más, lo están repitiendo en Dazan. Más roja es. Más roja es. Cada vez que lo veo es más roja, tío. Flipante. Es flipante. Hoy han dicho en marca que lo de Dembélé es amarilla. Esa entrada es peligrosísima. Peligrosísima, con los tacos arriba hacia abajo. No es que vaya así, además. Que va. Me nacionalizaré coreano. ¿Por qué? ¿Por las series o por qué, Dil? Yo traería este verano a Fran García, el año que viene a Miguel. Bueno, con calma, chicha. Yo de momento Fran García creo que está haciendo mejor temporada que Miguel, aunque Miguel está ahí bien, ¿eh? ¿El jueves crees que juega Luka? Sí. Y Kroos también. Yo creo que va a sacar Modric, Kroos, Camavinga, Vinicius, Rodrigo... No, perdón. Vinicius, Valverde y Benzema. Va a cambiar los centrocampistas. Va a darle un aire nuevo al equipo con respecto a hoy con Modric y Kroos. Creo yo, ¿eh? Y las agresiones a Vinicius... Las agresiones a Vinicius son una puta vergüenza. Pero Vinicius hoy... creo que se ha perdido él, más que otra cosa. Hoy Mendy estuvo excelente, por cierto. Pues sí. Qué lloradera. Lloradera, no había escuchado ese término. Cuando el Real Madrid le tienen que votar a un jugador, no te da pena si no hablan. Hay que ser objetivo y sé que Dembélé se tenía que ir. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es? A ver, yo te voy a explicar una cosa, Justin Muñoz, amigo mío. Aquí no hay nadie objetivo. Aquí hay personas honestas o no honestas. Objetivo no somos. Somos subjetivos dando nuestra opinión sobre el fútbol, sobre lo que vemos. ¿Vale? Así de entrada. Lo segundo, si hay un jugador del Real Madrid que hace una entrada fea y debe ser expulsado, lo digo. Por ejemplo, estoy diciendo que Vinicius hoy se ha salido más bien él del partido y ha actuado mal. Y ha hecho una mierda partido. Soy crítico con el Real Madrid. Pero Dembélé hoy tenía que ser expulsado. Y Gavi al menos una varilla como mínimo. Si no, 2. A Dembélé le han perdonado este año más de una expulsión. Correcto. Planchazo de Dembélé y Gavi, 20 patadas, 0 amarillas. Camavinga, hoy amarilla sin ni siquiera hacer falta. En un balón que roba, que toca balón. Amarilla a Camavinga. Qué fácil es sacar amarillas a Camavinga y qué complicado es sacárselas a Gavi. Que es uno de los tíos más sucios de la liga. Mucho más que Dembélé. No para de dar hostias Gavi. Todo el día. Vamos a ver cómo termina esto de Gavi y sus patadas, pero... Es un magnífico jugador, muy bueno, pero da muchas patadas. Muchas patadas, excesivamente. Mi opinión, ¿eh? Pero vamos, que yo qué sé, me puedo equivocar. En fin, chicos. Así valoro al señor Gavi. Sí, la verdad es que si Kama no merecía la tarjeta, igual lo manejó muy bien. Sí, está madurando mucho. A mí me parece un magnífico futbolista. Dice de W. King que quisiera ver a Vinicius Tobías. Yo también. A mí me gusta. Tiene que mejorar, pero me gusta. Muy joven, pero con calidad. Tendremos que verle en el futuro. Bueno, chicos, veo que esto ha ido bajando un poquito. Así que nada. Vamos a descansar un poco hoy porque mañana hay mucho trajín. Tengo directo a las 12 en Twitch. Y a las 7:30 tengo directo con Fanáticos Real Madrid, con Edu. En su canal tendréis vídeo, contenido, no os lo perdáis. Y como siempre, pues sois unos cracks. Muchísimas gracias por haberme elegido estos 40 minutos para charlar del Real Madrid. Y nada, a por los 21.000 seguidores, que estamos ahí muy cerquita de llegar a los 21.000. Y que de verdad muchas gracias por haber estado hoy aquí, ¿vale? Que sé que hay muchos directos de mucha gente. Y nada, de verdad, de todo corazón, muchas gracias. Como siempre, chicos, ¡a la Madrid!